Bueno, muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. FM 90, 80, 90, ¿qué dije? Cualquier cosa, arranqué para cualquier lado. 89.3, estamos en Radiográfica, estamos con mi amigo Pablo Arcegot, aquí, al borde del abismo una vez más. ¿Cómo estás, Gustavo? Acá estamos, una semana en la que vamos a estar analizando muchas cosas. Por supuesto, déjenme mostrar mi campera hoy, más orgulloso que nunca. Saludos a los compañeros y a las compañeras de la Junta Interna de ATE Legislatura. Quizás en un ratito pasemos hasta el video. Lo tengo acá. Ahora vamos a arreglar con Nico en alguna tanda. Le voy a pasar el video de algo que pasó ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de hombres y mujeres y compañeros, compañeras y compañeros se animaron. Nos animamos. Y no paramos de recibir abrazos. A todos y a todas quienes nos están abrazando, porque, como dijo un compañero, llevamos adelante la marcha del silbido y la dignidad en el Hall de la Memoria, porque es el lugar donde nosotros estuvimos ayer haciendo esta ronda del silbido y de la dignidad frente a lo que es el ingreso al Salón Dorado de la Legislatura y al Salón San Martín de la Legislatura porteña. Hace algunos años, se lo ha bautizado el Hall de la Memoria. ¿Sí? Por iniciativa justamente de la Junta Interna de ATE Legislatura. Ayer se vivían horas complejas, horas de mucha tensión. Se llevaba adelante un acto disfrazaron un acto de homenaje a víctimas, ¿no? Para no aceptar lo que realmente quisieron hacer, que es negacionismo pura y exclusivamente. Bueno, nosotros con mucha humildad y con mucha tranquilidad, pero con mucha dignidad también, fuimos a decirle que tenemos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que fueron 30.000, que son 30.000, que fue un genocidio, que fue terrorismo de Estado, que no hubo dos demonios ni un solo demonio, ¿sí? Fue terrorismo de Estado. Esa teoría de los dos demonios no existe. Y esa idea de hablar de un solo demonio y poner ese demonio en los militantes y las militantes, tampoco. Fue terrorismo de Estado. Con mucha humildad, con mucha simpleza lo pudimos manifestar y están llegando, recién me llegaba un mensaje de Iris Avellaneda, mandándonos un abrazo grande, Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de Avellaneda también. Digo, bueno, muchos compañeros, gracias a todos los medios que visibilizaron esto. ¿Sí? Desde el Destape hasta el programa de Fontevecchia en Perfil Radio, todos y todas aquellos, obviamente los medios públicos, Página 12, Telan y demás, todos los que visibilizaron este símbolo de protesta y de lucha y de reivindicación de los 30.000 compañeros. Vamos a estar profundizando el tema. Hoy mucho tenemos que hablar, porque además arrancó septiembre y con septiembre se cumplió el primer aniversario del intento de magnicidio, magnicidio, ¿no? Digo, ese es el término apropiado, teniendo en cuenta que la que era damnificada del intento de asesinato es una mujer, más teniendo en cuenta su rol como dirigente política, como vicepresidente de la Nación y vicepresidenta de la Nación, y teniendo en cuenta en qué marco se da el intento de magnicidio, cuáles fueron los atributos que se valoraron, que ya venía desde la época en que ella era presidenta de la Nación, y que de alguna manera fueron solidificando un discurso en favor de la proliferación de este acto de violencia política que uno creía desterrado dentro del sistema político, la posibilidad de que al adversario se lo pudiera no solamente difamar, sino también atentar en contra de su propia vida. O sea, esto es la desaparición física del otro como una metodología política y de acumulación, porque los dos candidatos que hoy participan del balotaje, ninguno hizo mención del intento de magnicidio, ni lo repudió, e incluso
utilizando los mismos ardides que utilizó Villarruel ayer, tratando de exaltar una cosa, en realidad está reivindicando otra. En ese sentido, y no quiero ahondar demasiado para pasar a lo que es el hecho de recordar este año, recordarlo con memoria, con una puntuación de todos los hechos que se dieron, pero precisamente esto de, quizás yo estaba un poco en desacuerdo con el hecho del negacionismo. No estoy de acuerdo con hacerlo punible, pero tampoco creo que sea un acto de negacionismo. Yo creo que ellos reivindican el terrorismo de Estado. Creo, de hecho, está la posibilidad de constatarlo en las visitas guiadas que hacía Villarruel a la casa de Videla. Los vínculos, digamos, filiales que la unen con represores de la ESMA, aunque el padre no se le pudo comprobar delito de lesa humanidad, sí al tío. Participó del operativo Independencia en Tucumán. Y sobre todo teniendo en cuenta que ayer lo que hizo fue descontextualizar la historia. Pero bueno, eso viene a colación de lo que escucharemos siempre, ¿no? Claro, más adelante. Y vamos a escuchar a Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria, y vamos a analizar este país que tenemos, ¿no? Vamos a hablar de la reaparición de la violencia que intentan instalar desde un sector, y vamos a ponerle el cuerpo como se lo hemos puesto siempre, y en este caso nosotros le vamos a poner la voz a vos, hablando vos, esta voz, y a vos que estás del otro lado, que nos estás mirando, nos estás escuchando. Esto es Al Borde del Abismo. ¿Por qué Al Borde del Abismo? Porque estamos ahí, seguimos intentando recapacitar entre todos y todas, repensarnos, interpelarnos mutuamente. Te invitamos a eso, a analizar lo que nos está pasando, a ver dónde estamos parados y a darnos cuenta que aquellos que te venden espejitos de colores y que te dicen que con ellos vas a dar un paso al frente, te están invitando a saltar y a caerte en el abismo. Al vacío. Entonces, es simplemente pensar. Digo, a vos te puede caer mejor o peor Cristina Fernández de Kirchner. A vos te puede gustar más o menos el kirchnerismo. Ahora, si viene un turista finlandés y te pregunta, ¿cómo puede ser que pasó un año desde que intentaron matar a la vicepresidenta de tu país y la justicia todavía no investigó a los responsables ideológicos que tardaron más de un año en llegar al celular de Jerry Milman? Al menos para investigarlo. No estamos afirmando que tenga que ver o que Patricia Bullrich tenga algo que ver. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo cómo se lo explicás. E incluso, si crees que fue todo un montaje, ¿cómo le explicás que hace un año que no logran demostrar que fue todo un montaje? Decime si la justicia argentina no está dejando mucho que desear. Decime que si yo te digo que ayer o que hace un año intentaron matar a la vicepresidenta o el vicepresidente de un país X, pero sin decirte el nombre, decime qué pensás si te digo que pasó hace un año y que todavía no hay nada resuelto. Y no te hablo de resuelto a nivel juicio, te hablo de resuelto, no se avanzó en la investigación, los principales sospechosos, bien, gracias. ¿Alguien sabe por qué un muchacho con una humilde carpintería, Jonathan Morel, recibió millones de parte de uno de los principales grupos inversores del país para que le haga unas mesitas de luz, no sé, unos escritorios, no me acuerdo de un día? Nada pudieron explicarte. ¿Qué pensarías vos si yo te cuento que eso pasó? ¿Qué dirías vos si yo te pregunto qué opinás de un país en donde pasó un año y todavía no te
pueden explicar cómo puede ser que hayan tardado tanto en conseguir el celular de alguien a quien se lo señala como posible instigador, o que algo tuvo que ver, para ver. Y después por ahí decirle, che, perdóneme, usted en realidad no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero por lo menos hasta para limpiar el buen nombre y honor de una persona. Ni siquiera para eso lo intentaron. Estamos al borde del abismo, no demos un paso al frente. Nos quedamos hasta las 22, acá en Radiográfica. Vamos con el primer audio, ¿te parece? Dale. Vamos con el primer audio. El mundo entero repudia el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, y en Argentina organizaciones políticas, sociales, universitarias y de derechos humanos marchan en Buenos Aires para condenar lo sucedido. La vicepresidenta fue víctima anoche de un atentado contra su vida. La policía detuvo a un hombre después de que intentara dispararle en la cabeza. El atacante es un ciudadano brasileño de 35 años, pero aún se desconocen los motivos. Cristina Fernández saludaba a sus seguidores cerca de su casa cuando un hombre entre la multitud le apuntó con una pistola. Inmediatamente fue reducido por los escoltas. Este es el momento en el que repentinamente un hombre infiltrado entre la multitud desenfunda un arma, apunta e intenta disparar contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los acontecimientos fueron captados prácticamente en vivo, tanto por los videos de los teléfonos de varios testigos como las imágenes de la televisión pública. La escena ocurrió en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, donde reside Cristina Fernández. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Se leyó lo que estaba pasando, ¿no? Había de arrastre acciones muy odiantes y muy violentas en las calles, protagonizadas por algunas organizaciones, como por ejemplo Revolución Federal, discursos de la dirigencia política basados en la idea de la eliminación del otro, en este caso de la vicepresidenta, ¿no? Y sobre lo cual venía montado además toda una historia de acumulación de causas judiciales con las que se la trató, bueno, no solo de estigmatizar a ella, sino sacar permanentemente de la cancha, ¿no? Y en los días en que se produce el intento de magnicidio, justamente era un momento en que se daban movilizaciones callejeras cerca de la casa de ella, que habían empezado el día que el fiscal Diego Luciani había hecho el final de su alegato pidiendo 12 años de cárcel para Cristina en la causa conocida como vialidad e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos, ¿no? El primer ataque que hay contra ella el año pasado se da en el Senado, cuando se estaba discutiendo en realidad en la Cámara de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un tema sobre el que ella venía insistiendo y además en el que tenía una posición de discrepancia, ¿no? ¿Hasta dónde aguantamos los condicionamientos del fondo? El debate era en la Cámara de Diputados y le apedrearon el despacho del lado del Senado. A mi entender hay un final abierto, simplemente acá hubo una decisión política de cortar la investigación ahí, pero todavía quedan abiertas partes del expediente en la etapa de instrucción, por ejemplo la pista Milman, claro, que es sumamente importante, ¿no? Y que posiblemente, según dijo el abogado Brenda Uliarte, tal vez ella aporte ahí datos sobre un posible financiamiento. Bueno, esta vuelta empezamos al revés, ¿no? Te contamos algo que ahora lo escuchaste por otros, incluso, ¿no? El mundo entero repudia lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner. Esa era la idea. La idea era mostrar cómo se ve desde otros. Por eso el hecho de tomar esos recortes que tienen que ver con crónicas en México, y otra, si mal no recuerdo, es televisión venezolana, en la cual se hacía una descripción de los hechos sucedidos ese 1 de septiembre a la noche.
era esa precisamente la idea. La idea era buscar un observador extranjero, foráneo, que lo viera con una cierta distancia y cómo esto tiende a ser percibido cuando uno no tiene intereses o determinados prejuicios que orbiten en favor de poder analizar hechos. Acá el gran problema del debate público en la Argentina, a mi entender, y lo digo con mucha humildad, es que los hechos quedan en segundo plano. Y por lo general lo que se orbita es en base a prejuicios ideológicos o a la posibilidad de sumar políticamente, lo cual está muy bien. Lo que pasa es que cuando uno lo confronta con los hechos y cuando desarrolla un debate público, digamos, con cierta... La famosa posverdad, ¿no? Consistencia, necesita analizar hechos, necesita analizar datos. Yo soy fundamentalista del dato, pero también creo mucho en lo que es el relato. Por eso hablábamos acerca de la necesidad de imponer una gestión en la cual vos tengas determinadas medidas, como pasaba durante el gobierno de Cristina. Había una gestión, había algo, pero también había un relato que enmarcaba. Hace unos meses ¿Hacia dónde, atrás... por qué y para qué? Claro, hace unos meses atrás, para hacerlo mucho más claro y simple. Poníamos como ejemplo el gol de Maradona en México 86, el gol que le hace a los ingleses. Es un gol maravilloso. Ahora, con el relato de Víctor Hugo, se acentúa esa maravilla y vos le das una visibilidad y lo potenciás de una forma que el hecho en sí mismo es maravilloso, pero eso le otorga una dimensionalidad que en la representación del ser humano es necesaria. O sea, múltiples capas de dimensionalidad en la representación, en el imaginario popular. Y la gestión política requiere lo mismo. Requiere un relato que subraye determinados acontecimientos, que si bien no llegan a abarcar la totalidad, porque durante el gobierno de Cristina había determinadas problemáticas que no se terminaban de resolver. La ley de medios, de la cual yo soy absolutamente fanático, me encanta, fue una de las cosas que me suma en la política, que me atrapa, que me emocionan y que me terminan de incorporar a lo que es el debate público. Tiene eso, no termina de cristalizarse, digamos, en el sentido de las políticas públicas, no terminó de cerrar todo lo que abrió con su debate, que ya venía desde la época de Alfonsín, que ya había tenido un anteproyecto redactado por Gustavo López en su momento, pero te daba ese condimento, la épica, la sanción de la ley, el hecho de la lucha contra determinadas concentraciones mediáticas, oligopólicas. Eso es lo que se necesita. Hay una doble vertiente. Por eso la necesidad de buscar estos otros puntos de vista como para subrayar un hecho que de por sí ya es conmocionante. Vamos a escuchar, hubo movilizaciones el viernes pasado, concentraciones en tribunales, hubo organizaciones feministas, sindicales y sociales frente a tribunales. Vamos a escuchar a Marina Gleiser, vamos a ver qué opinaba Marina. Hay dos audios de Marina hablando justamente del Poder Judicial contra Cristina. Algo decía Irina Hauser también, ¿no? Decía la causalidad. Yo ya lo dije muchas veces. La verdadera causalidad, ahora está tan de moda esto de nada de lo que deba ser del Estado, que intentan volver con esa idea de que nada de lo que tenga que estar en manos del Estado permanecerá en manos del Estado. El decálogo menemista de los 90. Dromi, en realidad. Sí, claro. Digo, y que intentan ponerlo nuevamente. Dijo, Milei dice, termino con la obra pública. La obra pública la hacen las empresas privadas. Milei, el Estado contrata empresas privadas. Debería informarse si quiere ser presidente. Con mucho respeto se lo digo, y un claro ejemplo de eso es Vialidad Nacional. Yo creo que cuando dice eso, lo que en realidad quiere decir es que va a retirar la injerencia del Estado. Claro, sí, y que... Pero van a seguir, o sea, que todo lo que dice va a seguir, pero sin regulación estatal. O sea, achicar el Estado a la mínima expresión posible. Bueno. No quiere decir que destruya el Estado, porque el Estado es el que lo pone como presidente de la Nación. Vialidad Nacional, la verdadera causa de Vialidad Nacional, y algún día será juzgada, y algún día deberá ser juzgada, es la de la privatización y cartelización de la obra pública, cuando redujeron lo que era Vialidad Nacional, que era la gran hacedora de rutas y caminos en la Argentina, en un mero órgano de control y alguna que otra obra más,
a la mínima expresión para el negocio de los privados, por supuesto. Vamos a escuchar a Marina y después vamos a hablar, si usted me permite, muy sintéticamente, vamos a cerrar la opinión sobre la justicia en la Argentina. Dale. Las compañeras y los compañeros de los feminismos, porque nos parecía un día clave para estar juntas, para estar en la calle, para decirle a Cristina una vez más que la amamos, lo nuestro siempre fue el amor, siempre la reconocemos a ella como nuestra líder y bueno, a un año de una de las noches más negras que vivió nuestro país con el intento de magnifemicidio contra ella, nos parecía muy importante, no casualmente estar acá frente a tribunales porque la persiguen a ella es una víctima de una persecución judicial muy fuerte desde hace muchos años. Estamos esperando una respuesta a un año de impunidad de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Rívolo, porque están presos los autores materiales del intento de femimagnicidio, pero no los ideólogos ni los autores intelectuales del hecho que se corresponden consecuentemente con el crecimiento de una violencia política y efectiva que se venía dando a lo largo del 2022, muy naturalizada y muy legitimada por un poder policial que a las claras tiene intencionalidad política y decide entonces sobre nuestras representatividades. Para ir cerrando esta primera media hora del programa y mientras Nico Mogia, que está en nuestra operación técnica, va preparando la tanda institucional de la radio, para que somos muy... que hoy se acordó. Y además me estoy acordando ahora, sí. Vamos a modificar un poquito la tanda porque estamos en horario de tanda, entonces vamos a cumplir con la tanda, después seguimos con el resto de la grilla como la tenemos armada, pero sí, déjame cerrar esto. Recién... Vos decías, hablabas, escuchábamos a Marina Gleiser, escuchábamos a Lina Hauser hablar de la justicia, hablábamos de los autores intelectuales, y yo te decía, te miraba así, miraba a cámara, porque ahora la radiográfica nos permite hacer esto, te decía, imagínate si yo te hablo de otro país, y no te digo qué país es, ni te doy el nombre de Cristina Kirchner. Y me acordé que hay una muy buena película del año 96, que la tenés en la mayoría de las plataformas de streaming que hay, que se llama Tiempo de Matar, que es una película en la que trabaja Samuel Jackson, Sandra Bullock, Matthew McConaughey, que nunca soy muy bueno. Como vos lo quieras nombrar, Matthew McConaughey. Ese. Es muy buena, mírala. Cuenta la historia de un juicio, un hombre afro. Abro un paréntesis y que quede claro, estoy en contra de la justicia por mano propia, estoy en contra de legislar desde el dolor de la víctima, ¿sí? Digo, hay que legislar en función de la justicia, y estoy en contra de la justicia por mano propia. Creo que hay un Estado de Derecho que debe funcionar y que debe perfeccionarse para funcionar rápidamente, eficientemente y bien. Ahora, cierro ese paréntesis y vuelvo a la película. Esa película cuenta la historia de un hombre afro que mata a dos personas blancas, ¿sí? Que habían violado a su hija. El cierre de la película, no te lo estoy spoileando, pero bien sirve como ejemplo para lo que hay que pasar acá, ¿no? Digo, el cierre de la película es a este joven abogado que interpreta al actor Matthew, que nombraste vos, pidiéndole al juzgado, viste que allá el juicio es por jurados, pidiéndole al jurado que cierren los ojos y que solamente lo escuchen. Y entonces, en su alegato, él lo que les plantea a esos 12 jurados que están con los ojos cerrados es que imaginen lo que sintió esa nena y lo que sintió ese padre, y para el final les dice, ahora, una vez que están en situación, imaginen que la nena es blanca, ¿no? La película se desarrolla en Mississippi en la década del 60, ¿no? Una época.
Bueno, yo te hago ese planteo. Cerrá los ojos. Imaginá que te cuento que quisieron matar a la vicepresidenta de un país, ¿sí? Imaginá que te cuento que los principales sospechosos de intelectuales, esto que decíamos, tardaron un año en entregar el teléfono. La presidenta de la principal fuerza opositora jamás repudió el hecho, ¿no? Imagínate cómo te sentirías vos como ciudadano de ese país, que la justicia no avanza, que no se juzga a los responsables, ni materiales ni intelectuales, que pasó un año. Ponete en ese lugar y ahora imagínate que esa vicepresidenta era Victoria Villarruel o era María Eugenia Vidal. ¿No estarías indignado si no estarían presos ya los responsables intelectuales? Bueno, eso es lo que pasa en este país. Intentaron matar a la principal referente política del país, intentaron matar a la vicepresidenta del país, y la justicia pasó un año y todavía no te sabe decir quiénes son los autores intelectuales. Tanda y volvemos. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La buena lectura ilumina. Agro y política en Argentina, segundo tomo, de 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Mundo Patricios, donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica FM 89.3. Mundo Patricios, desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. También tenemos que saber que cuando se habla de dolarización o cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte siempre se come a la más débil. Lo vivimos con el Patacom y el Lecop. Entonces, es una expresión de dolarización cobarde. Lo que termina pasando es que los costos, los salarios, los impuestos
de alguna manera, y las tasas, destruyen los procesos industriales. Entre otras cosas, porque como vos no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés. Pero además, como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por arriba de la tasa promedio internacional. Y como además tenés que hacerte del físico y tenés que pagar para hacerte de ese físico, todavía tenés que pagar mucho más. Con lo cual, lo primero que les quiero decir es, los que creen que en la Argentina tiene que haber un proyecto industrial, lo que tienen que hacer es apostar a recuperar el valor de nuestra moneda. Y ustedes me dirán cómo, vendiendo más de lo que compramos. Sabemos que muchos de los vecinos, no solo de San Vicente, sino muchos vecinos del conurbano de nuestra provincia y también de nuestro país, sienten la frustración de que a lo mejor la crisis y el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras genera la sensación del sabor amargo, pero no se resuelve volviendo para atrás. Para atrás está la violencia, para atrás está el dolor, para atrás está la pérdida de puestos de trabajo, para atrás está la pérdida de poder adquisitivo. Nuestro camino es para adelante. Si hay funcionarios que no andan, echémoslos. Si hay políticas que no funcionan, cambiémosla. Pero no hagamos volver a la Argentina al pasado. Si hay algo de lo que estamos tranquilos, es que esta provincia va a ser el pilar que nos ponga camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina. Me parece que hay que potenciarlo. Hoy justo me tocó discutir el contrato para que la televisión pública tenga las eliminatorias, porque no querían vendérselo a un canal privado y eso todos sabemos que le deja a gran parte de los argentinos sin poder ver a la selección. Bueno, el tener un sistema de medios públicos es tener cobertura federal y tener la posibilidad de que todos accedan a buena información, pero sobre todas las cosas que accedan a, digamos, prestaciones de comunicación de calidad que muchas veces, cuando está solo en manos de los privados, muchos argentinos se quedan afuera. Así es. Bueno, lo que escuchamos al candidato a presidente de Unidos por la Patria. Unión por la Patria, sí, pero a mí me gusta la otra, me gusta más la otra. Me gustaba más la otra. Unidos por la Patria, sí, me gusta más. De hecho, se presta mucha confusión desde el principio. A mí me gusta más esa, pero bueno, cada uno, si le quieren seguir dando bola al catalán, perdón. ¿Hay lugar para Chicana? No puedo. Bueno, estamos en Radiográfica, estamos en el 89.3. Vos sabés que podés comunicarte, no lo dijimos todavía, al 15 50 12 35 89. 15 50 12 35 89. Nico Mogia en la operación técnica, el amigo Pablo Arceot, quien te habla, Gustavo Cano. Estamos al borde del abismo y estamos intentando llamarte a la reflexión. Está bueno pensar en hacia adelante cuando pensamos en futuro, ¿sí? Ahora, como decía recién Sergio Massa, hay que avanzar por una cuestión de ir hacia el futuro, no retroceder a los 90. Ahora, guarda, que no todo lo que te están ofreciendo, aunque cada vez son menos los que ofrecen, ¿no? Digo, hay algunos sectores de la oposición como que se han ido o se van desdibujando después de las PASO. Sí, yo me gustaría apuntarte una cosa de esa figura. Dígame. No necesariamente uno tiene que ir hacia el abismo por delante. Puede abordarlo de espaldas. Por supuesto. Sobre todo si seguimos esa línea metafórica, el hecho de ignorar la memoria es ir caminando sin ver. O sea, es ir dando pasos hacia atrás. Con lo cual el abismo bien podría estar atrás. Y el ir para adelante es alejarse de ese abismo. Quiero corregirme con lo del catalán porque me dijeron que hay alguien que me está avisando acá, no voy a decir quién, ¿sí? Carlos Zaira, que me está avisando que lo escucha todo. Así que guarda. Mirá. Con el catalán. Le mandamos un saludo grande al amigo Carlos Zaira. Muy contento, siempre está ahí del otro lado escuchándonos, así que
escuchándonos, así que le agradecemos mucho. Te recordamos que esto es Al Borde del Abismo, que es una producción de Cooperativa del Faro, que podés seguirnos en nuestro canal de YouTube también. Este programa que hoy estamos grabando, en las próximas horas será subido al canal de YouTube de la Cooperativa del Faro. También contarte que podés visitar nuestro portal web, que es la agencia de noticias populares, ADN Populares, www.adnpopulares.com. Ahí solemos hacer coberturas y también seguirnos en las redes en ADN Populares, en Twitter, en Instagram y en Facebook, ¿sí? Ayer, por ejemplo, hicimos una gran cobertura en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas imágenes que se vieron en medios nacionales fueron fruto de ADN Populares. Muy pocas citaron la fuente, pero bueno, no pasa nada. Los queremos igual. ¿No? Digo. No. Bueno, me alegra lo de Sergio Massa de potenciar medios públicos. Los medios públicos construyen ciudadanía, gente. Entendámoslo desde ahí. Los medios públicos construyen ciudadanía. Los medios públicos están donde otros no están. Los medios públicos, por ejemplo, sin ir más lejos, estuvieron cuando fue la famosa Semana Santa, el fin de semana de Pascuas, ¿sí? De Semana Santa del levantamiento de cara pintada en la época de Alfonsín. Fueron las 49 emisoras de Radio Nacional las que te llevaban la noticia, probablemente. Por supuesto que los medios como Radiográfica también son fundamentales. Pero los medios públicos, acá estamos hablando del Estado, de la presencia del Estado. El Estado y los medios públicos son fundamentales, porque hay algún candidato presidencial por ahí diciendo que va a volar a los medios públicos, que vuela Telan y demás. Bueno, ojo. Incluso hubo parte de ese entramado político que se levantó en un programa en la televisión pública a saludar a uno de los trabajadores y decirle: mirá que en octubre te quedas sin laburo. Octubre o diciembre. Diciembre lo palmeó por las. Sí, hay algunos que creen palmeó que un poquito. No igual yo ahí haría. Lo que dijo Sergio es interesante, es alentador. Pero también hay que tener en claro que la comunicación, si hay algo que tiene, no es un sobrante. No es un sobrante. Ninguno de los tres sectores que componen a los medios de comunicación sobran: privado, público, estatal y comunitario. Sí. Y también, porque esto es algo que está en el núcleo del debate, que yo creo que una línea política como la que sostiene Sergio debe tener en cuenta que... Les aclaro que cuando él dice Sergio es por Sergio Massa. Sergio Tomás. Él tiene esa confianza. Sí. Hace un par de meses no era así, pero ahora tiene esa confianza. Siempre, yo le dije siempre, Sergio lo tenía... no quiero traer a colación audios que lo dejan muy mal parado. Pero fuera de eso, para eso refloto algunos de los que he archivado en Instagram. Pero la cuestión es que, o sea, la necesidad no solamente de darle empuje a los medios públicos, por esto que yo decía, estar en el núcleo del debate acerca de qué es lo que hace foco la línea política de Sergio. El hecho de no enamorarnos del Estado solamente como único canal de generador de actividades, sino está el sector privado y el sector comunitario, en el caso de la comunicación. Y el hecho de poder no solamente construir ciudadanía desde el federalismo que propone la televisión pública, sino también a partir de radios comunitarias que entronizan con la posibilidad de construir una ciudadanía mucho más localista. Por ejemplo, las radios comunitarias que llegan a un determinado ámbito mucho más acotado, que quizás las diferentes repetidoras de Radio Nacional a lo largo del país encuadran, nos permite recuperar la geografía de la palabra. Una geografía que no solamente abarca lo nacional, sino que abarca lo territorial, lo comunitario, el barrio. El hecho nosotros somos los dos de Wilde, no existiría la posibilidad de narrar, de construir un imaginario popular que refiriera a nuestra ciudad de Wilde, si no existieran radios comunitarias o radios que nos permitieran proyectar esa imagen hacia la afuera. Por eso es tan importante tener en cuenta los tres sectores.
y en el cual el Estado también, y ahí me gustaría, sé que en este contexto no, ya lo hemos hablado por qué, sí, pero el hecho de reafirmar, yo que soy militante de la comunicación, que soy estudiante de comunicación, ya avanzado, que he ejercido, que he sido operador técnico, que he sido un montón de cosas en el ramo, me gustaría también poder darle especial énfasis en ese sentido. Por lo menos aclararlo desde el punto de vista teórico. Ya después en la práctica tendremos tiempo porque ahora hay cosas mucho más urgentes dentro del debate público y las necesidades de la población. Pero me parece que el sector comunitario no puede ser dejado al margen de incluso en el reparto de la pauta oficial. Precisamente hablo de eso. Yo que hablo de los datos, me gustaría que el dato del número de la pauta oficial fuera más a esa clase de medios, que con una sola porción de lo que se le está dando ahora a medios que no lo necesitan, como Clarín en La Nación, podrían ayudar un montón, porque supuesto, te ayudan de manera increíble. Vamos con lo que pasó en la jornada de ayer en la legislatura porteña. Tenemos 2 audios, vamos a escuchar a Alejandra Barri y a la legisladora Victoria Montenegro en primera instancia. Dale. Nosotros, todo nuestro bloque, obviamente con la preocupación del crecimiento del negacionismo y ya hay de su expresión institucional que se da en la legislatura porteña, ¿no? Una provocación por parte de la diputada Victoria Villarruel y nuevamente la decisión de instalar la teoría de los 2 demonios. O sea, parecía saldada esa discusión. En la Argentina no hubo 2 demonios, hubo un Estado terrorista que secuestró, torturó y desapareció personas, se apropió bebés. Las abuelas de Plaza de Mayo hace unos días identificaron 4 búsquedas de criaturas que fueron asesinadas en el vientre de su madre. Entonces, ¿qué explicación le daría la diputada Villarruel a esos niños que fueron asesinados en el vientre de su madre durante la dictadura cívico-militar? Lo que fue la dictadura cívico-militar y que quede claro quiénes son las víctimas de la dictadura cívico-militar. No tuvimos una respuesta favorable, entendemos que la actividad se va a llevar adelante y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos en cuanto a una estrategia de cara a las semanas próximas, ¿no? Porque a veces hay personas que no dimensionan lo peligroso que es no solo la actividad en la legislatura donde se está instalando la teoría de los 2 demonios nuevamente, sino el hecho de que Victoria Villarruel puede ser vicepresidenta de la Nación. Es una persona que está vinculada, de hecho han aparecido documentos que la citan, documentos de genocidas, ¿no? De personas que violaban, torturaban, bueno, la tenían como una referente, una persona que de hecho los había ido a visitar varias veces a la cárcel. Bueno, esa persona puede ser vicepresidenta de la Argentina. Inmediatamente cuando nos enteramos de la noticia, con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, convocamos a un acto y movilización ese mismo día a las 16 horas en la legislatura porteña para expresar nuestro más enérgico repudio. Porque si algo que aprendimos en todos estos años fueron muchos años de lucha contra la impunidad, años muy difíciles de una lucha colectiva con los sobrevivientes, los familiares, los organismos de derechos humanos. Yo me enteré que eres desaparecidos cuando era muy chica y empecé mi militancia desde muy chica. Mis padres están desaparecidos, mis tíos también. Yo fui víctima también de los militares, estuve apropiada, fui parte de una operación de prensa que hicieron conmigo y en esos momentos, en los 90, te estoy hablando, la teoría de los demonios era lo que imperaba y la lucha que dimos nosotros por demostrar que fue un genocidio, por encarcelar a los genocidas, seguimos teniendo esa misma fuerza para decir que no vamos a retroceder. Vamos a hacer un acto de repudio. Bueno, así se dieron las cosas de ayer. Contarte que amaneció la legislatura desde muy temprano toda vallada, que hubo simplemente 2 accesos, que hubo una necesidad de esos 2 accesos, y del vallado. Bueno, el vallado en realidad nunca se termina de entender porque siempre sucede cuando hay... A ver, no es que nunca se termine de entender, mejor dicho, siempre termina sucediendo cuando hay movilizaciones en la zona. Escuchábamos recién los audios que describían muy bien. Lamentablemente el evento se llevó a cabo. Y digo lamentablemente porque hay algo que decía acá Pablo Arcegot, puso muy bien para titular esta sección: negacionismo o apología, implicaciones implicaciones, análisis del hecho. Digo, hay 2 o 3 cosas. Primero, solidaridad absoluta, abrazo enorme a
la figura de Estela de Carlotto, que fue vilipendiada y atacada por Victoria Villarroel en las últimas horas, cuando Estela no se subió al ring porque le bajó el precio. Villarroel sintió la necesidad de agredirla. No vamos a caer en lugares comunes. No sé si vos querés agregar algo, pero no vamos a caer en lugares comunes. Sería ir en contra de lo que hizo Estela. Exacto. Entonces, la realidad es que lo que se intentó hacer ayer, o lo que se hizo ayer en la legislatura, en realidad fue disfrazar de homenaje a algo que en realidad es negacionismo, reivindicación de la última dictadura militar. Se habló de las víctimas. Por supuesto, uno nunca, lo decía Victoria Montenegro ayer, nunca se discutió el dolor de las víctimas, para nada. Pero ayer hubo otra cosa. Eso es negacionismo. El decir que no son 30.000, decir que, la gran diferencia, porque decían, no, hay que juzgar a los integrantes de las organizaciones armadas y demás. Y Victoria Villarroel dijo, la hija de Estela de Carlotto, de Richel, a la hija de Estela de Carlotto, como a muchos y muchas, los secuestraron, los torturaron, los asesinaron sin un juicio justo. El Estado debe garantizar, por eso es terrorismo de Estado, porque el Estado debe garantizar un juicio justo y una condena. En todo caso, si eran culpables de algo, a través de un tribunal, por ahí no lo vieron, pero si quieren, miren el juicio a las juntas, miren el juicio a los genocidas, ¿sí? Lamentablemente no se está juzgando a los cómplices civiles, pero ojalá se pudiera, y se juzgara a los cómplices civiles de la dictadura. Pero bueno, lo cierto es que hay 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que no tuvieron un juicio justo, que fueron secuestrados, torturados, asesinados. En el caso de muchas mujeres han sido violadas, han robado bebés, le han robado la identidad a muchos niños y niñas que hoy tendrán mi edad o algunos años más. ¿Sí? Sí, y déjame que te acote algo muy, muy cortito. Una cosa es un delito de lesa humanidad, que es imprescriptible, y otra cosa es un delito común. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Si vamos a hablar, después podés discutir la tipología de la ley, pero si vamos a hablar, eso queda tajantemente advertido. Lo que hizo el Estado a partir del 24 de marzo del 76 constituyen delitos de lesa humanidad imprescriptibles, y lo que sucedió con las organizaciones armadas, si uno quiere dejar de lado el contexto, la violencia, que se puede incluso poner como punto de partida el bombardeo Plaza de Mayo en el 55, el 16 de junio del 55. Bueno, dejando de lado ese contexto, son delitos comunes y como tales se juzgan. Entonces no hay paridad. No hay paridad cuando el Estado utiliza el monopolio de la fuerza con las bombas Molotov, el secuestro en una casa de campo que pueda hacer 3 tipos o 4 tipos. No hay nivel de... Lo que sí debería haber a esos que les gusta hablar de países serios, ¿sí? En Argentina debería legislarse el delito de negacionismo, como hay en países como Alemania, ¿sí? En Alemania el negacionismo es delito. Prevé una pena de hasta 5 años de prisión efectiva, ¿sí? Negar el genocidio, negar el número de las víctimas, negar que hubo víctimas, te puede generar incluso hasta 5 años de prisión efectiva en Alemania. A aquellos que tanto les gusta hablar de países serios, ojalá seamos un país serio, el negacionismo sea legislado como delito en la Argentina, para terminar de una buena vez con esto, que es una discusión ya saldada. Tengo el enorme orgullo, como comunicador, como periodista, como hijo de las madres, como nieto de las abuelas, como hermano de los hijos, como alumno de la Carpa Blanca, de integrar la Junta Interna de la Legislatura, que ayer, con mucha dignidad, realizó una marcha del silbido y la dignidad.
para demostrarles que no todo es lo mismo, que son 30.000, que fue genocidio y que dijimos nunca más. Y fue esto, míralo y escuchalo. Ahí usamos un video que no han usado otros, que este es nuestro. Le agradecemos a Pepo Benítez, que fue nuestra camarógrafa, y productora, y periodista, y locutora de ADN Populares, que hizo este video que otros no tienen, que no es el que mandamos a los medios y demás, y que lo guardamos para pasarlo hoy. Esto se llama Dignidad. 2 minutos rapidito, puede ser el audio. Cerramos con el audio. ¿Nos vamos con el desastre de la oposición? Desastre retórico. ¿Qué le dice con eso? ¿Nos despedimos? ¿Le parece despedirnos? Me parece perfecto. Hasta la semana que viene con el desastre que significa la oposición. Preséntelo usted y nos vamos, nos encontramos. Patricia Bullrich haciendo lo que mejor sabe hacer, que es ser minguito tinguitela, más o menos, cuando explica las cosas. Dale, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, hasta la semana que viene. Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. No te entiendo nada. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a, digamos, que no van a. ¿Viste cuando vos decís voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el algo pie. Holístico, integral. Algo holístico, integral. Pero ¿quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es una secretaría? Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. La que está en curda es ella. ¿Día 1 retenciones 0? Sí, es un modelo que nosotros vamos a plantear, que va a ser muy importante. Nosotros vamos a ir a retenciones 0 y esa retención 0 va a tener un mecanismo va a generar un mecanismo de retención de una parte del dinero que va a ser como un crédito a futuro. Hasta tanto vayamos sustituyendo, pero va a ser plata de la gente, va a ser plata del productor. Es un sistema que nos va a permitir que nosotros, primero vamos a hacer un corte muy fuerte el primer día, pero el primer día concretamente eliminamos las retenciones y las pasamos a generar un mecanismo que es un ahorro que el productor va a tener y que va a poder cobrar en un determinado tiempo. La Gráfica. Nuestra voz.